Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola familia, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a otro capítulo más de Teoterapia, lenguaje de vida. Y hoy estaremos estudiando Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13 y lo hemos titulado Un gozo permanente. Y vamos a leer, saquen sus Biblias y leamos. Yo voy a leer en la Reina Valera de 1960 y dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. En este capítulo, Pablo nos insta a los santos a regocijarse siempre en el Señor. Pablo exhorta a reemplazar la ansiedad con oración y acción de gracias, prometiendo que gozarán de la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento. O sea que Pablo enseña en este capítulo que tengamos paz y gozo, familia, en todas las circunstancias de nuestra vida. Pablo dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Aquí Pablo le recuerda a los filipenses que su gratitud por la ofrenda de ellos no era porque él tenía necesidad, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. Y también dice en el mismo versículo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este es el cómo Pablo pudo decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad, aun cuando Pablo estaba en necesidad, familia. Él estaba contento en el lugar donde estaba, aun fuese su prisión en Roma. Pero aquí hay una frase clave. Él dice claramente, he aprendido. O sea, Pablo dice que tuvo que aprender el estar contento. Y familia, esto no es algo natural en la humanidad hoy en día. Nos vivimos quejando por todo y también por nada, familia. No vivimos en la gracia del Padre. Aún no hemos aprendido a vivir por Cristo, por gracia, por Él. Y en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí Pablo dice que su contentamiento no solo era teórico. En él, la realidad era que él había vivido en carne propia todas estas circunstancias, el tener y el también no tener. Pablo había tenido abundancia financiera, pero también había tenido escasez financiera. Pablo sabía cómo era vivir humildemente. Miremos aquí el estado, el cual Dios permitió que su apóstol fuera reducido a muchas cosas. Pero también vemos cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, poderoso, sanamente le apoyó y respaldó bajo todas estas circunstancias, familia. Son muy pocos aquellos a los que Dios nos hace el llamado, y aun siendo cristianos, los cuales aún no aprendemos o no aprenden esta importante lección. Porque cuando la necesidad, familia, o la aflicción, o la escasez, o la derrota, toca nuestras puertas, muchas veces llegan los reclamos, y muchas veces son fuertes reclamos a Dios. Y empezamos a decir, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué esto? Si yo te alabo, yo te sirvo, yo te soy fiel, yo voy a la iglesia, si yo esto y si esto otro. Y muchas veces llegamos al fin de nuestra paciencia y nuestra fe se empieza a apagar. Y ni decir del gozo
que yo creo que en su momento o en las últimas no era gozo, sino una simple emoción, era un simple espejismo y nos rendimos, familia. Pero Pablo dice en el mismo versículo que también sabía tener abundancia. Y familia, hay muchos hombres y mujeres que conocen poco de cómo es vivir humildemente, el cual no les permite saber cómo vivir en abundancia. Y termina este pasaje diciendo Pablo en el versículo 13, un pasaje que muchos ya conocemos, ya que es uno de los muchos pasajes famosos que conocemos, pero que aún no lo hemos desarrollado en realidad. Y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y a qué se refiere esto? Pues esto se refiere a la habilidad de Pablo estar contento en todas las circunstancias, fueran cual fueran. Pero para alcanzar este contentamiento, él sabe que necesita la fuerza de Cristo. O sea, él sabe que necesita estar cerca de él. Él sabe que la fuente de todo este gozo era Cristo. Y desafortunadamente muchos tomamos este versículo fuera de contexto y lo utilizamos para reforzar una mentalidad triunfalista o supercristiana, en lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él, cuando tú, cuando yo padecemos de necesidades, familia. Nosotros también debemos de poner esta preciosa declaración de fe en conexión con lo que dice Juan 15:5, que dice así: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados de Dios, nada podemos hacer, familia. En nuestra fuerza, nada podemos hacer. En nuestros pensamientos, nada podemos hacer. Porque lo dice claro: porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué precioso, familia. Cristo quiere que estemos ahí pegaditos con Él. Que Él sea nuestra fuente de gozo. Que Él sea nuestra fuente de contentamiento. Que sea nuestra fuente de todo lo bueno. Pero que también sea la fuente de que cuando lleguen las circunstancias malas, adversas en nuestra vida, también nos regocijemos y nos pongamos nuestra mirada justamente en Él, para que podamos llevar fruto al 100 por 1 a la vida de los demás, para que podamos ser de bendición y testimonio a la vida de los demás, familia. Pero, ¿y cómo podemos tener este gozo? A veces nos preguntamos, ¿cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos tenerlo? ¿Cómo podemos adquirirlo? Si lo podemos decir así. Y lo he hecho en 4 puntos que para mí son importantes. Y el primero es teniéndolo a Él. ¿Teniendo a quién? A Cristo. Y vamos a Juan 17:13, que dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, que si este gozo profundo y permanente es el de Cristo, solo podemos tenerlo siempre, siempre, siempre permaneciendo y teniéndolo a Él. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma, porque el gozo que nos da este mundo no es gozo, familia. Es alegría, es algo momentáneo, es algo que se pasa, es algo que es y ya deja de ser. Mientras que el gozo en Cristo es permanente. Pero solo sucede cuando estamos y permanecemos en Él y teniéndolo a Él. Segundo punto, familia. Leyendo su palabra. Cuando leemos su palabra y aceptamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Quién es la verdad? Pues la verdad es Cristo, familia. Y lo dice claramente su palabra. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cierto que esto nos lo dice su palabra. Entonces,
si esto se refiere a la habilidad de Pablo a estar contento en todas las circunstancias, fueran cual fuera, era porque él sabía esta verdad, sabía este punto importante, que era siempre alimentándose de él, alimentándose de la palabra de Dios. Cuando aceptamos esto, solo sentimos un gran gozo. Y lo podemos leer en Lucas 24:32. ¿Y qué dice? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, cuando aceptamos esto, sentimos un gran gozo, como lo dice Lucas 24:32. Entonces, esto es como tener el corazón ardiendo, familia. Este es el resultado de solamente estar con Él y oírle a Él. De que Él sea nuestra fuente, que Él sea el que nos llama, que podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder escucharle, para poder verle. Y punto número 3, sometiéndonos a Él. Y para este punto, vayamos a Lucas 10, capítulo 10, versículo 21. Y dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Entonces, este pasaje nos dice dos cosas importantes. La primera, que Jesús se regocijó. Y la segunda, que se sometía completamente a la voluntad de su Padre. Y cuando aceptamos el sufrimiento de su mano, los dolores, tanto como los placeres, entonces nuestro gozo será verdaderamente pleno, familia, no hay más. O sea, es si aceptamos a la verdad, si aceptamos a Cristo y aceptamos con Él todo lo que nos lleva, todo lo que nos conlleva a aceptarlo a Él, a vivir una vida con Él. Porque no es fácil ser cristiano. Muchas veces la gente piensa que ser cristiano es tener una vida fácil, que no llegan los problemas, que no llegan las adversidades, y no es así. Es cuando más tenemos dificultades, pero ahí es donde está la verdadera prueba. En dónde tenemos nuestros ojos, en quién confiamos. Y por último, familia, en el punto 4, es por el Espíritu Santo. La traducción literal de Lucas 10, del que acabamos de leer, de Lucas 10:21, es Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Y otra traducción dice: en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. Miremos y comparemos con Romanos 15:13, como dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No, me equivoqué, perdón. Ya, familia, ahora sí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Esta es la traducción que nos dicen algunos escritos, ¿cierto? Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 15:13. Y como aplicación, familia, ya para terminar, ahora mismo, en este momento, Jesús está exaltado en el cielo, el hombre perfecto en perfecto cuerpo humano, y su deseo es que su gozo sea completo en nosotros. ¿Cómo será esto posible estando Él allá y nosotros acá? Él está en el cielo, obvio, y nosotros estamos acá en la tierra. ¿Y cuál es la respuesta a esto?
es por el Espíritu Santo, familia. Recordemos lo que dice Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu Santo son el gozo, ¿cierto? Uno de los cantos del Espíritu Santo. Entonces, familia, este era lo que les quería compartir. Oremos para que el Señor tome este tiempo. Digámosle, gracias Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre, te doy Señor en este día, porque me utilizas Señor, oh Dios, para compartir este mensaje, papá. Señor, te pido que nos ayudes a través del Espíritu Santo, Señor, que podamos tener este importante fruto tuyo o desarrollarlo, Señor, oh Dios, aun cuando estemos, Señor, en circunstancias difíciles, papá, que podamos desarrollar ese gozo, esa paz que tú solo nos puedes dar, que sobreabundas, papá, oh Dios, que te busquemos en cada instante de nuestras vidas, como lo hacía Pablo, papá, oh Dios, que nuestro contentamiento sea verdadero, sea una llama que quema por dentro, papá, oh Dios, nuestro ser, Señor. Gracias te pido por cada oyente y cada persona que se conecta, papá, oh Dios, a este programa, papá. Que seas tú cuidando y bendiciendo a cada uno de ellos, papá. Te pido que te quedes con nosotros este resto de tiempo, Señor, oh Dios, y que tu mano nos dé dirección, nos aliente cada día de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, te honramos y te decimos amén y amén. Amén, familia, que estén muy bien y nos encontramos en otro capítulo más de Teoterapia Lenguaje de Vida. Bendiciones para todos. Chao, chao.